Sí. Bien, las dos citas principales donde vamos a tratar de buscar una idea que quiero compartirles es en San Lucas capítulo 15, verso 11, a partir del verso 11, la parábola del hijo pródigo, y en San Mateo capítulo 5, a partir del verso 22. En esas dos citas vamos a considerar, me gustaría que consideráramos algo. El libro de los Salmos, ese se los leo, el libro de los Salmos tiene una expresión, una de las expresiones en el libro de los Salmos capítulo 51, verso 4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Una expresión del salmista, y habla efectivamente de una de las dimensiones del pecado, el pecar contra Dios. Nos queda muy claro esa idea de pecar, de equivocarnos en cuanto a la palabra de Dios, y a veces tenemos esa idea de pecar contra Dios, que pecamos contra Dios, que de alguna manera nos alejamos del propósito, de lo que Dios enseña, de lo que Dios espera, y sentimos que hemos pecado contra Dios, y la necesidad viene a ponernos a cuentas con Dios y buscar estar bien con Dios. Sí, pero yo quiero hablar de lo que yo llamaría, si me permiten la expresión, la otra dimensión del pecado. Una dimensión del pecado que existe, que tal vez tiene mucha trascendencia, no voy a competir y decir tiene más o tiene menos, pero tiene trascendencia, y que a veces pudiera ser la que menos conciencia tenemos o la que menos atendemos. Pudiera ser, esto es solamente una idea. Y bueno, yo quisiera empezar leyendo San Lucas capítulo 15, a partir del verso 11. Es una parábola, ya es probable que la conozcamos, la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? San Lucas capítulo 15, verso 11. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Es una enseñanza del Señor Jesús. Sí, estamos ahí. San Lucas capítulo 15, verso 11. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra de Dios. Y bueno, es una historia muy bonita, habla de cómo el padre ama al hijo, y cómo podemos ver que efectivamente Dios así nos ama, y no solamente nos ama y nos recibe, sino que además nos restaura. De pronto podemos cometer errores y podemos tomar nuestras propias decisiones, y podemos alejarnos de la cobertura del Padre y bueno, malgastar de alguna forma nuestros recursos, pero siempre tendremos esa oportunidad, o quiero pensar que siempre tendremos la oportunidad de recapacitar y de buscar reconciliarnos. Y cuando nos reconciliamos con Dios, Dios nos restaura. Pero yo quisiera hablar de otro punto que viene también en esta expresión, un punto que de pronto se pasa por alto, tal vez porque nos eclipsa el haber ofendido al cielo, de haber ofendido a Dios. Y yo quiero resaltar la expresión de este joven a partir del verso 18. Cuando él recapacita, cuando él se da cuenta que está en el error, dice en el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero resaltar esa expresión, contra ti. Porque nos queda claro, repito, esa idea de que pecamos contra Dios, y que de alguna manera ofendemos a Dios, y que de alguna manera tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Pero a veces perdemos de vista que también pecamos contra los hombres. Pecamos contra las personas.
Pecamos contra nuestros hermanos, pecamos como padre, peco como hijo, peco como esposo, peco como amigo, peco como patrón, peco como ciudadano también. Y a veces el ponernos a cuentas con Dios nos eclipsa, el decir es que Dios me ama, el decir que Dios me perdona, el decir que Dios ya pasó por alto, el decir que ya estoy a cuentas con Dios, de pronto pudiera reducirme y perder de vista que también tengo que ponerme a cuentas con los demás. Este joven toma una decisión no solamente de ponerse a cuentas con el cielo, con Dios, sino también con su padre. Y va y lo busca y corre hacia él y nuevamente repite la expresión en el verso 21. He pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y a veces perdemos de vista que pudiéramos perder el derecho a ser llamados padres, porque podemos pecar contra los hijos. No solamente pecamos contra Dios, podemos estar pecando contra los hijos. La Biblia dice que no provoquemos la ira de nuestros hijos, que si provocamos la ira de nuestros hijos estamos mal. Sí es cierto que existe la recomendación de honrar al padre, pero al padre también le da la recomendación que como padres tengamos cuidado de no provocar la ira de nuestros hijos, de no provocar injusticias en el hogar, de manera que nuestros hijos estén resentidos, porque pudiéramos estar pecando. Y a veces nos equivocamos y buscamos de alguna forma ponernos a cuentas con Dios, y vamos a la iglesia y hablamos con el pastor o el sacerdote y nos confesamos y confesamos nuestras ofensas y decimos, sí, ya me puse a cuentas con Dios. Y qué bueno, pero no perdamos de vista que también es importante ponernos a cuentas con la persona que hemos afectado, ofendido. Y a veces pudiéramos haber dicho, ¿sabes qué? Ya me puse a cuentas con Dios, pero tengo que ponerme, aunque suene raro, ponerme a cuentas con mis hijos y buscar a mis hijos. ¿Sabes qué, hijo? Pues cometí un error, provoqué tu ira o fue injusto y perdóname. No pensamos en ocasiones en esa dimensión del pecado hacia lo que nos rodea o los que nos rodean. Y buscar a nuestros hijos y decir, me equivoqué, mira, fui un mal padre en este momento, pero mira, ya me di cuenta, ya voy a corregir. Arrepentirse es modificar o corregir el rumbo. Poder llegar a decir, ¿sabes qué? No estoy digno de ser llamado tu padre, porque no fui un buen padre en este momento, pero mira, ya lo voy a corregir. La expresión del hijo pródigo habla de las dos dimensiones del pecado, el pecar contra el cielo, pero también pecar contra los hombres. Y a veces nuestro pecado no es solamente hacia Dios, sino hacia los hombres. Pensar que hemos pecado como esposos, porque pudiéramos haber pecado como esposos, tal vez no, pero a lo mejor sí. O alguien que conozcamos puede haber pecado como esposo y decirle, bueno, ponte a cuentas con Dios, pero ponte a cuentas con tu esposa y busca a tu esposa y reconoce tu pecado, reconoce tu error, reconoce tu falta y decir, es que perdí el derecho de ser llamado esposo. Ya no puedo ser llamado porque no hice lo que un buen esposo debe hacer. Amigo. A veces pecamos contra los amigos, cometemos errores contra los amigos, nos hemos olvidado de ellos, o no hemos estado para ir con ellos y bueno, voy a buscar a mis amigos. Pero es que a veces, repito, nos eclipsa el reducirnos solamente a Dios, el pensar solamente en Dios. Y puede sonar raro, pero tiene que ver también con lo que nos rodea. Cuando vemos la Biblia, cuando vemos los mandamientos hablan de la relación con el Padre. Guardar un día de la semana para aliviar nuestras cargas y buscar a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero también dice a tu prójimo como a ti mismo. También dice, no robes a tu prójimo. También dice, no codicies lo que tiene tu prójimo. Tiene que ver con las personas. Pero a veces, repito, ese reduccionismo de pensar solamente en Dios. Y pasamos por alto que pecamos no solo contra Dios, sino que también pecamos contra las personas. Y que debemos reconocer ese pecado. No solamente es, ya me puse a cuentas con Dios. Y no, mira, no te preocupes, yo ya fui a la iglesia, ya hablé con Dios. Y ya Dios me perdonó. Sí, pero... ¿y los que te rodean ya te habrán perdonado? Pensar que hemos pecado como patrones, porque he sido o pude haber sido un patrón abusivo, un patrón injusto, y se crean ese tipo de pronto de expresiones, de incongruencias, y pues iba a la iglesia, pero aquí es otra cosa. Pues iba a la iglesia, ya va y levanta las manos y hace oración, y sí dice, pero aquí es otra historia. Y a veces esa dimensión nos pasa por alto. Es decir, bueno, he pecado contra el cielo, pero también he pecado contra las personas. El hijo no solamente se puso a cuenta con Dios, a lo mejor el hijo el hijo pródigo ahí entre los cerdos donde estaba, pudiera haber pedido perdón a Dios y Dios lo perdonaba, y bueno, Dios ya me perdonó y ahora voy a corregir mi vida. Pero no, el hijo dice, reconoce que
que falló a las leyes de Dios, pero también que falló como hijo. Y va y busca a su padre y se pone a cuentas con su padre y su padre lo perdona. A veces, esa es la parte que perdemos de vista. San Mateo capítulo 5, verso 22, toca también ese tema, esa realidad de ponernos a cuentas con los hermanos, con los que nos rodean. San Mateo capítulo 5, a partir del verso 22, para respaldar esta idea de la otra dimensión del pecado. Mateo 5, 22 dice a partir de ese verso, 5, 22. Pero yo os digo, también palabras del Señor Jesús, también enseñanza de Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y bueno, esa expresión que nos deja el Señor Jesús, hay quien dice que Dios no escucha las oraciones si estamos enojados con nuestro hermano. Sí dice la Biblia que para que mis oraciones no tengan estorbo tengo que estar bien con mi esposa, así lo enseña la palabra de Dios. Pero también enseña que para que mis oraciones no tengan estorbo, me reconcilie con mi hermano, me ponga cuentas con él. A veces la gente no cree en nuestro cristianismo cuando somos incongruentes, cuando nos ponemos a cuentas con Dios, pero no nos ponemos a cuentas con los que nos rodean, con las personas que nos rodean. La semana pasada hablamos de un tema de cómo pudiéramos llegar a ser irreprensibles delante de Dios, pero también irreprensibles delante de los hombres. Y es importante esas dos dimensiones. Bueno, también reconocer que no pecamos únicamente contra Dios, sino que muchas veces pecamos contra los que nos rodean. Y que es importante ponernos a cuentas con los que nos rodean. No ser incongruentes, no ser el que va a la iglesia y está ahí, y si Dios ya me perdonó, Dios ya pasó por alto, yo estoy muy bien con Dios, pero con los que nos rodean no. Dice la Biblia en San Mateo, ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás en el camino. Tal vez puedan llegar los tiempos oscuros en los cuales queramos corregir el pasado y ya sea tarde. Bueno, no esperar a que eso suceda. Ahorita que tenemos vida y que podemos tener conciencia y decir, bueno, ¿a quién he pecado? El salmista decía, contra ti he pecado, pero no es cierto, no solamente contra Dios pecamos contra las personas. Una expresión que viene en la Biblia dice, líbrame de los pecados aunque me son ocultos. Tal vez ha quedado oculto de nuestra mente, de nuestra conciencia, algún error o alguna expresión o algo que hemos cometido contra los demás. Bueno, pedirle a Dios, ¿contra quién he pecado? Tal vez fui un mal hermano en mi adolescencia. Bueno, a lo mejor tengo que buscar a mi hermano y decirle, ¿sabes? Pues perdóname, en esa edad no me di cuenta que te estaba afectando, perdóname. Tal vez por ahí hay rencores, hay algún odio que se quedó estacionado. Bueno, vamos a buscar solucionarlo, que no quede por nosotros. Pensar en esa otra dimensión del pecado, que trasciende, que nos afecta en las relaciones con los demás. Que los mandamientos están como referencia. Que no solamente es pensar en estar bien con Dios, sino estar bien con los que me rodean. Dice la expresión de San Mateo, cualquiera que se enoje con su hermano. Antes llegas ahí a la iglesia y estás en el altar o estás buscando bien con Dios. Bueno, antes de ponerte a cuentas con Dios, dice, bueno, ve y busca a tu adversario. Ve, busca a esa persona con la que tienes una diferencia. Ve, busca y ponte de acuerdo. Mira, por mí no va a quedar. Por mí no. Si hay algo, perdóname, discúlpame, resarcir, reponer. Mira, hubo esto, te voy a buscar la manera de compensarte lo que te debo. Y luego ya voy a buscar a Dios. Regularmente es al revés. Buscamos a Dios y a veces no a las personas, a veces a las personas, pero a veces nada más a Dios. Y aquí nos muestra otro camino. Ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás a tiempo. Y luego, ya que te pusiste de acuerdo con tu adversario, busca a Dios. El hijo de pródigo es una enseñanza ejemplar. El padre siempre está dispuesto a recibirnos, pero también incluye ese concepto, esa idea, esa otra dimensión del pecado. No solo contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Decirle a mi esposa, Juani, he pecado contra el cielo y contra ti. Decirle a mis hijos, he pecado contra el cielo, pero también contra ti. Decirle a mis amigos, he pecado contra el cielo y contra ti. Decirle a Hacienda.
He pecado contra el cielo y contra ti. Voy a ponerme a cuentas. No. Sí, también. Si se Muy necesita. duro. Yo sé que no es fácil. La semana pasada decía irreprensible delante de Dios y de los hombres. Bueno, también es eso. Si pecar es errar. Si me estoy equivocando, no solo en lo que tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con las personas. En tanto que esté a tiempo. Ahora es tiempo. Hoy es tiempo. Hoy estamos a tiempo de ponernos a cuentas. Aprovechamos ese momento. Me gusta que él reconoce, le enseñas al hijo pródigo, reconoce y va a buscar a quien afectó. Pero también reconocer a quién hemos afectado, buscar si hemos afectado a alguien, tal vez con palabras, tal vez con acciones, tal vez de forma inconsciente, y resarcir. Una ocasión, se los comparto, en los bancos no puedes sacar teléfono, contestar teléfono. Y yo estaba en la fila y recibo una llamada, un mensaje, y lo saco y estoy atendiendo, estoy trabajando, me justifico, no estoy trabajando, mire, estoy centro de negocios, y llega el guardia y me corrige, y me cayó mal, me hizo enojar. Al banco que tengo 10 años de estar yendo, hombre, ¿cómo voy a pensar que yo me enojé y le hablé mal? La verdad, le hablé mal. Pero él está haciendo su trabajo. Él está trabajando. Le tuve que ir a pedir una disculpa. Sí. Y lo fui y lo busqué. Y le Eso pedí, vale. y le pedí que oro. me perdonara. Él está haciendo su trabajo y ahí hay reglas y yo tengo que cumplir las reglas. Y a veces pudiera yo haberme salido y irme. Pero no, me regresé del carro. Y a veces no me pongo como ejemplo. Nada más digo que en ocasiones perdemos de vista que no es solo estar bien con Dios. Es estar bien con los que nos rodean. Pudiéramos pensar que estamos en nuestro derecho y podemos, en el uso de nuestro derecho, pisar los derechos de los demás. Pero el Espíritu Santo, Dios nos da conciencia y dice, bueno, ¿contra quién has pecado? Tal vez hemos perdido el derecho de ser llamado padres, repito, hijos, tal vez hermanos, tal vez amigos, tal vez empresario, pero podemos recuperarlo. El hijo pródigo recuperó el hijo, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero puedo volver a ser llamado tu hijo. Y el padre lo restaura, dice que el padre le regresó y le devolvió y lo vistió y hasta hizo una fiesta. Bueno, recuperemos los derechos perdidos. Tal vez estamos usurpando el derecho de ser amigos, pero podemos recuperarlo. Ponte de acuerdo, dice San Mateo, con tu adversario en tanto que estás a tiempo, y ahorita estamos a tiempo. Atendamos pues esa otra dimensión del pecado. Atendamos esa dimensión del pecado, el pecado que cometemos contra los que nos rodean. No solamente ponernos a cuentas con Dios, sino también ponernos a cuentas con los que nos rodean en tanto que estamos a tiempo. Ahí se lo dejo a su consideración. Pues es algo muy importante, y el hijo pródigo pues es conocido por los que no leen la Biblia, ¿verdad? Porque es algo muy importante que aparentemente nunca sucede en nuestra familia, porque hasta el medio lo pasamos por alto. Esto que habla de los hermanos, yo les digo, hablábamos ahorita de Antonio y de Jesús, les digo, bueno, ustedes mal se saludan, y ya están agarrados de la greña, pero de una forma terrible. ¿Por qué? Ha sido algo que con lo que batallado es decir, he vivido durante muchos años con ese detalle. Jesús y Antonio. Ya ahorita ya 45 años y el otro 44, ya las cosas por lo menos, pero vale la pena, y decirles, miren, lean esto, es importante. Muy bien, muy padre.